tal chicos? Buenas noches. Yo soy Fernanda Abad, embajadora Feedback, y hoy hablaremos de cómo anticipar para proteger la comunicación estratégica. Feedback Media News presenta Feedback Talks y hoy nuestra invitada es Karen Riategui. Es periodista licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, con más de 15 años de experiencia en el sector público en comunicación estratégica y asuntos socioambientales y gestión de riesgo empresarial, con un máster en gestión de riesgos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España. ¿Qué tal, Karen? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación y encantada de estar esta vez con ustedes compartiendo, ¿no? Un poco de esta experiencia que tengo en la materia a lo largo de estos años, ¿no? En los temas de comunicación, estrategias y el tema socioambiental. Así es, Karen, es un gusto tenerte aquí. Así que, sin más preámbulo, empecemos con la entrevista. Mi primera pregunta para ti es, ¿de qué manera las empresas hoy en día están expuestas a temas socioambientales? Bueno, para comentarte, ¿no? Hay diversos rubros, ¿no? Dentro de las actividades empresariales, ¿no? Que pueden ser mineras, petroleras, eléctricas o infinidad de rubros, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, siempre hay ciertos riesgos dentro de las operaciones de las actividades empresariales, ¿no? Y hay componentes ambientales que están en medio de sus actividades, pues, ¿no? Que tienen que ver con el agua, con el suelo, con el aire. Y en algunos casos, pues, se pueden generar impactos ambientales y sociales también, ¿no? Y que en algunos casos puede también repercutir directamente en la reputación de la empresa, ¿no? Entonces ahí es importante cómo reacciona la empresa de manera inmediata, cuál es el manejo de su intervención social, ¿no? Con respecto a estos componentes ambientales, ¿no? Y también, bueno, en el Perú hay todo un marco regulatorio también, ¿no? En temas ambientales, ¿no? De protección, instrumentos ambientales, que les permite al Estado también hacer una acción de supervisión o fiscalización ante ello. Y también desde la parte de la de la empresa, bueno, hay siempre también sus planes de contingencia que ellos pueden tener y también el tema de su relacionamiento comunitario, ¿no? Allá en la misma zona de su operación, ¿no? Claro, de hecho, Ujú. como tú bien mencionas y como un poco estuvimos hablando antes de la entrevista, en realidad el tema socioambiental es muy amplio, ¿no? Y esto me lleva a mi segunda pregunta, que es cómo nosotros podríamos construir una estrategia de comunicación que anticipe riesgos socioambientales en las empresas, ¿no? Ujú. Sí, uno de los componentes principales es que tenemos que identificar ese el riesgo, ¿no? Y ponderarlo también, ¿no? O sea, en sus niveles, ¿no? O sea, puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto. Y la posible afectación que hay a todos los componentes ambientales que te había mencionado anteriormente, ¿no? De los recursos naturales, el agua, el suelo. También hay también por efectos del cambio climático, por fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, un derrame de hidrocarburo, una avalancha, ¿no? Cómo se puede hacer para minimizar esos impactos que pueden dañar a la vida, ¿no? Estamos hablando de vida, estamos hablando del tema de la salud, más allá también de los recursos, ¿no? Que todo es importante, ¿no? Pero ahí es cómo reaccionamos a tiempo, ¿no? Cómo se alerta esta emergencia, cuál es la capacidad de respuesta y la toma de decisiones que se toman, vaya la redundancia en el momento, ¿no? Claro. Y para eso es necesario pues recabar toda esa información, que es una información técnica, una información social, hacer un monitoreo de los medios, del contexto en la zona, ¿no? En el sector empresarial pues hay todo un equipo de responsabilidad social con sus gestores sociales y lo mismo con el Estado, ¿no? Entonces, con todos esos insumos, con todos esos
que nos puedan dar, digamos, de primera mano todo ese equipo profesional que hay en campo, pues nosotros los comunicadores pues tenemos, digamos, los insumos y el diagnóstico, un breve diagnóstico para poder ya diseñar esa estrategia de comunicación que puede implicar hacer incidencias o que pueden ser de manera informativa a través de un plan de medios, ¿no? Y ahí pues tenemos que ver cuál es el medio más apropiado en la zona específicamente, ¿no? Que puede ser una radio, mayormente en las zonas, en comunidades, ¿no? Claro, Donde zonas es mucho rurales. más efectiva la comunicación, una radio, ver cuál es el medio de mayor audiencia, ¿no? O definir si a lo mejor puede ser mucho más importante hacer una campaña informativa, ¿no? De manera presencial ahí en campo, ¿no? Y siempre, bueno, no generar tampoco alarma, ¿no? Ni muchas expectativas en el marco de toda esta comunicación, ¿no? Y también, y ahí empieza también el tema de cuál va a ser el vocero, ¿no? A quiénes Claro. vamos a poner al frente para que pueda transmitir estos mensajes y que no nos lleve, que nos ayude un poco a que la gente pueda estar informada, ¿no? Que eso nos va a facilitar, que eso facilita la comunicación, mejor dicho, ¿no? Entonces, hace unos días, justo hubo un derrame de hidrocarburos porque se volcó un camión cisterna en la zona de la carretera central, ¿no? Ujú. Y ahí había una posible afectación al río Rin. Entonces, ahí de manera preventiva tú ves cómo la comunicación reacciona, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, tú ves que aparte del plan de contingencia que pueda implementar en ese momento las autoridades, ¿no? La comunicación juega un rol importante, ¿no? Porque ahí, inmediatamente sale, digamos, las instituciones competentes, como por ejemplo el organismo de fiscalización ambiental, a decir, yo ya estoy iniciando mis acciones de fiscalización y supervisión para poder determinar qué es lo que ha pasado acá, ¿no? Entonces, y lo mismo también pasa con Sedapal, ¿no? Entonces, que también dice, bueno, yo como parte de la contingencia he tenido que optar por cerrar ¿no? La tarjeta para por un poco de tema preventivo, ¿no? Para prevenir que no sea afectado el abastecimiento del agua, ¿no? En Lima, ¿no? Entonces, fue un papel muy importante ahí las comunicaciones, pero como siempre digo, ¿no? La nota de prensa, el comunicado, es la parte final de todo un trabajo y de toda la información que se tiene que recabar con Sí. toda la parte técnica, con todos los especialistas en la materia, para que pueda nosotros informar a tiempo, pero también decir qué se está haciendo, quiénes están participando de esta acción y hacer ese llamado a la calma para asegurar, en este caso, asegurar el abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, ahí la comunicación, pues, como te vuelvo a recalcar, tiene un papel importante dentro de la prevención, ¿no? Dentro del anticipo del riesgo, ¿no? Para que no haya esa desinformación también y puede generar un caos, una alarma, especulaciones, rumores, que a las finales nos llegan a situaciones mucho más críticas o de conflictividad. Sí, claro. Y ahí incluso se puede ver afectada la reputación de la empresa. Esto me hace acordar al caso Repsol también. Totalmente de acuerdo. Sí, que la Que ha crisis, o sido un sea, caso, sí, bien sumamente sonado. delicado, Sí, un caso que también ha llevado a toda una experiencia, me imagino que a la empresa también, pero también a las instituciones del Estado, ¿no? claro. En este caso que todavía tiene años y forma parte de todo un proceso de diálogo y negociación que hasta el día de hoy se lleva, ¿no? Sí, claro. Y de hecho has dicho algo muy importante que es
Claro, o sea, uno no es Dios para anticiparse a todo lo que va a venir el día de mañana, pero sí es muy importante la investigación y el análisis que nosotros como comunicadores hacemos, como para poder tratar de anticiparnos, ¿no? No lo vamos a hacer siempre, pero la investigación cumple un rol muy importante dentro de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Justamente hablando de roles fundamentales, ¿cuál dirías tú que es el rol del diálogo cuando se representan los conflictos? Si bien justamente estábamos hablando de de la investigación, del análisis, cómo la comunicación ayuda a terminar todo este círculo, Ujú. eh, sí quisiera que me detalles un poco más el rol del diálogo, ¿no? ¿Cómo se presenta frente a los conflictos ambientales? Sí, bueno, primero para establecer ese diálogo hay ciertas condiciones que se tienen que generar, ¿no? Ujú. No es lo mismo, como siempre señalo, gestionar el diálogo cuando un tema o un caso, una situación está manifiesta, ¿no? Que nos pueda decir, eh, tengo esta demanda que no ha sido atendida, donde todavía hay la oportunidad de poder actuar un poco desde la prevención, que abordarlo en situaciones de crisis, ¿no? Cuando los ánimos están mucho más caldeados, ¿no? Donde las emociones también juegan un papel muy importante dentro de este proceso de diálogo, ¿no? Eh, pero que también es una oportunidad porque nos va a permitir identificar todos esos problemas, esas percepciones, esas preocupaciones, esas posiciones, esos intereses, ¿no? Eh, y lo otro es con quiénes nos vamos a sentar a dialogar, Sí, los interlocutores, ¿no? sí, Pero estos interlocutores tienen que ser válidos, ¿no? Y acá eh, están incluidos todos los actores, ¿no? La empresa, el Estado, las comunidades, ¿no? Y ver en qué nivel estamos de todo ese proceso comunicativo también, ¿no? Porque en algunos casos hay situaciones mucho más complejas que requieren ya la facilitación de otros actores, ¿no? Dentro de este proceso. Puede ser la Defensoría del Pueblo, puede ser la iglesia, la academia, ¿no? Y también las condiciones que se dan dentro de ese espacio, que también es importante saber con qué comunidades estamos dialogando, ¿no? Toda su idiosincrasia, si es que hablan, qué lengua tienen, ¿no? Para llevar a un traductor, para que ese diálogo y esos mensajes puedan llegar a ellos y ellos puedan entender realmente, ¿no? Y también poder recabar esas demandas que, que se tienen que atender, ¿no? Siempre y cuando estas sean, pues, cumplibles, ¿no? Que no sea algo que a lo mejor a la larga no se puedan llegar a concretar, ¿no? Entonces, y también generar esta confianza, construir confianza, soluciones conjuntas, ¿no? eso es verdad. Eso es, es un trabajo bastante complejo, en realidad, establecer ya este diálogo, ¿no? Sí. Y algunas veces, porque no se ha dado un mensaje claro o la población no ha entendido, ha interpretado otras cosas, es que en realidad se generan muchos conflictos, ¿no es así? Entonces yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando hay oposición de alguna población que, por ejemplo, para la construcción de los rellenos sanitarios, ¿no? Ujú. Que son las alternativas, las mejores alternativas para tener ciudades limpias, ¿no? Porque estamos hablando de infraestructuras que tienen todo su componente que nos da la seguridad de mantener un ambiente sano y a la vez que también permite que la misma población pueda estar involucrada dentro de ese proceso, ¿no? Pero cuando no se conoce
cuando se desconoce todo esto, este tipo de infraestructuras o proyectos, siempre hay oposición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa que se puede hacer para convertir casualmente todos estos conflictos en oportunidades también de mejoras o ir reconstruyendo esa confianza, ¿no? Entonces, uno ahí siempre con todo el equipo que trabaja desde la parte técnica, social y comunicativa, pues siempre se busca de buscar ese punto medio o qué alternativas le podemos dar para que el desarrollo de estas actividades sean sostenibles también, ¿no? Sostenibles en el tiempo y también que se permitan desarrollar en un marco de normalidad y de paz. Entonces, algunas veces nosotros, bueno, desde el sector en lo que estoy, que vengo bastantes años también, siempre hemos tratado de buscar esas alternativas, ¿no? De poder generar esos vínculos de confianza, sobre todo con las comunidades, para que ellos puedan saber y conocer los beneficios que tiene un proyecto de esta envergadura, ¿no? Y que a lo mejor como desconocen de qué se trata, es mejor, por ejemplo, hacerle una visita guiada, ¿no? Que es una alternativa a llevarles a que ellos conozcan cómo opera una planta de tratamiento que ya está, ¿no? Y que hay en otros departamentos del país. Entonces, yo creo que eso también ayuda mucho, porque algunas veces el vivir, ¿no? Esa experiencia, el ver proyectos de ese tipo in situ en la zona, les da la idea general ya de cómo es, ¿no? Entonces ya van descartando esas percepciones que tienen anticipadamente, ¿no? Claro. Porque no saben de qué se trata el proyecto, porque no desconocen. Entonces, yo creo que siempre los equipos y la parte comunicativa ayudan a encontrar siempre soluciones, ¿no? Conjuntas, como te menciono. Sí, claro. O sea, de hecho esto me hace acordar a un caso que estudiamos en la universidad. No recuerdo bien qué empresa era, pero era una empresa que estaba entrando a una zona rural y se tenían que comunicar con las personas que estaban, que vivían, ¿no? en ese pueblo. Sin embargo, no sabían ni sus preocupaciones, ni sus necesidades, ni siquiera sabían cómo comunicarse bien con ellos, ¿no? Entonces, una solución que hallaron era que dentro de ese pueblo había un representante. No era un título como ministro tal o alcalde tal, sino era simplemente una persona con el que prácticamente todos se sentían identificados. Entonces lo que hicieron fue saber quién era esa persona, hablar directamente con esa persona, explicarle más o menos, y era como un teléfono, ¿no? Esa persona le explicaba a todos y ya más o menos todos estaban en la misma línea. Entonces, claro, ya estaban alineados, ¿no? Pero es todo, como tú mencionas, es toda una estrategia, ¿no? Y ahí también va de la mano la investigación, ¿no? Con el hecho de saber a quién le hablas, cómo le hablas, ¿no? Y saber informar, que es lo principal. Antes de continuar con la entrevista, quisiera que todos los que nos estén viendo recuerden visitando nuestro portal web www.feedbackmedianews.com, donde podrán aprender muchísimo más con notas informativas y entrevistas como esta con reconocidos profesionales. Continuando con la entrevista, quisiera que Karen nos menciones 3 principales elementos que tú crees deban incluir en los protocolos para las crisis ambientales. Los 3 prioritarios, los fundamentales. Sí, yo creo que hay una larga lista de cosas por mencionar. Pero yo creo que se tiene que partir de lo primero, como siempre digo, ¿no? Que es la detectar a tiempo, pues, ese incidente, ¿no? Puede ser un derrame, puede ser una fuga de algún hidrocarburo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, ¿no? En realidad, ¿no? Y lo otro es el número de personas que son afectadas, ¿no? O los recursos que puedan afectar. Es importante cuantificar también, ¿no? Sí. Para las notificaciones también que se tienen que hacer a los responsables de esta crisis y a la cadena de mando, ¿no? Y también la coordinación que tienen que haber, pues, con
con las áreas competentes, técnicas del Estado, ¿no? Entonces, y después el otro paso que siempre lleva la comunicación es cómo lo informo, qué medidas se van a tomar, ¿no? O sea, cómo aseguro que la población tenga agua, por ejemplo. Claro. Ya hemos tenido situaciones pues, ¿no? De crisis, ¿no? O emergencias ambientales también, ¿no? Inclusive, ¿no? Entonces, hay todo algunos principios básicos, digamos, que tiene que tener también este protocolo, ¿no? Cómo difundir en el mensaje, quién lo va a difundir, en qué momento lo vamos a difundir, ¿no? Y también evidenciar, ¿no? Las acciones que se están haciendo, ¿no? O sea, si se trata de una emergencia, una crisis ambiental, también la toma de muestra, ¿no? Informar ese paso a paso que se está haciendo, ¿no? Es importante visibilizar todas esas acciones que se hacen, ¿no? Podríamos decir que es detección, cuantificación y canales, medios por los cuales comunicar. Así es. ¿Y tú, Karen, qué errores dirías que una empresa, una organización debe evitar a la hora de comunicar durante un conflicto socioambiental? Bueno, no deberían minimizar o negar el problema. O sea, porque algunas veces eso más bien aumenta la tensión y genera desconfianza, ¿no? Caso Repsol, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Lo otro es la falta de coordinación, ¿no? Que algunas veces, porque se prioriza la parte operativa, por así decirlo, no coordinan a tiempo, ¿no? Las áreas técnicas con el área comunicativa, ¿no? Entonces, todo tiene que tener esa sinergia, ¿no? Porque depende de toda esa información que tengamos, que nos sentemos a un diálogo, tenemos que ir, como yo le digo, con todas las herramientas, ¿no? Claro. Porque uno va de la mano del otro. Ahora, comunicar tarde. Los vacíos en la comunicación siempre, en su mayoría, pueden ser aprovechados por otros para desinformar, ¿no? Y que también afecta la imagen institucional o reputacional de una empresa. Es así. Y evitar el tecnicismo. O sea, la comunicación tiene que ser de lo más claro, lo más conciso. Y si en el caso necesitan traductor, llevemos el traductor en su lengua. Y lo otro es que no trasladar las responsabilidades a otros. O sea, uno tiene que asumir las responsabilidades que pueden tener dentro de estos conflictos, dentro de esta problemática, dentro de esta emergencia, ¿no? Claro. Yo creo que este es algo que en resumidas cuentas tendríamos que evitar, ¿no? Las empresas, las instituciones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que se debe evitar, tú, Karen, ¿qué recomendaciones les darías a los comunicadores en general que gestionen este tipo de organizaciones vulnerables a riesgos ambientales? ¿Cómo podrían comunicarse, relacionarse con sus stakeholders? Sí, yo creo que el protocolo es no necesariamente una respuesta rápida, tiene que carecer de todo el componente técnico, social, hasta político diría, ¿no? Sino que tenemos que tener todo el suministro de la información que nos permita casualmente comunicar de manera temprana, pero también de manera asertiva, ¿no? Donde sepamos cómo vamos a actuar, qué acciones inmediatas se van a tomar, ¿no? ¿Quién va a ser esa persona vocero empático que tenga por lo menos ese acercamiento o esa afinidad con quien nosotros traslademos este mensaje, ¿no? La comunidad, ¿no? Es importante quién diga el mensaje, ¿no? Y generar estos lazos de confianza, de transparencia, ¿no? En realidad es complejo generar situaciones de crisis, de conflictos socioambientales, sobre todo cuando hay un componente afectado, ¿no? Ambiental afectado, ¿no? Claro. Pero ahí está el expertise de las personas que asumen esta acción en el campo, ¿no?
la intervención que se puede hacer en el momento oportuno. Y yo creo que los comunicadores también, como siempre digo, estamos un poquito tras bambalinas, pero tratando de que todo vaya, digamos, en el marco de las recomendaciones y la estrategia, el análisis, la investigación y todo ese trabajo que los comunicadores realizamos, ¿no? Entonces, y de eso va a depender el éxito y el fracaso al final de alguna intervención que se pueda hacer, ¿no? De hecho, ahorita que acabas de decir los comunicadores somos los que estamos tras bambalinas, algo que justamente una analogía que se me ocurrió, claro, somos como los titiriteros, ¿no? De hecho, estamos ahí moviendo todos los hilos, haciendo que las cosas pasen, que ocurra todo, y en realidad tienes razón, o sea, hasta el simple hecho de escoger al vocero, de escoger las palabras correctas para este vocero es realmente todo un trabajo muy complejo que realmente si no lo haces bien, no conectas y no llegas a comunicar correctamente lo que quieres, y ahí juega mucho la perspectiva, la reputación de la empresa, incluso la reputación del mismo vocero, que a veces nada tiene que ver, solo está comunicando el mensaje, pero al final es eso, ¿no? Evitar también algunas veces, como yo siempre digo, hay que saber quiénes se van a sentar en este proceso de diálogo, y algunas veces tampoco no es necesaria la exposición de los altos directivos, ¿no? O sea, va a depender de en qué nivel y en qué circunstancias, ¿no? Claro, el porque tamaño. si no, claro, los debilitamos, y aparte hay todo un equipo de profesionales que son capacitados casualmente para eso. Entonces, evitar un poco exponerlos, porque, como tú mismo lo has mencionado, algunas veces dañan la reputación de la empresa, genera desconfianza, ¿no? Un mensaje no bien dicho hasta nos puede llevar a una crisis, ¿no? Se puede romper el diálogo en algunos casos, ¿no? Y volver a reconstruir ese diálogo, pues toma un tiempo, generar la confianza no es un tema de la noche a la mañana. Sí. Entonces, es todo un trabajo, en realidad. Y tienes razón, es como la reputación de la empresa, o sea, toma años de construcción y por un simple tropiezo se puede venir todo abajo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Antes de despedirnos, quisiera que por favor compartas tus redes sociales para que toda nuestra audiencia pueda seguirte y pueda seguir aprendiendo de lo que haces, de tu experiencia, ¿no? Sí, gracias a Feedback por la invitación, a ti, Fernanda, ha sido un gusto participar esta vez con ustedes. Y bueno, mis redes sociales, pueden encontrarme en LinkedIn como Karen Reatey, que es el medio que más utilizo de manera pública, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí voy colocando algunos temas que sí puedan ser de interés de la ciudadanía, ¿no? Perfecto, perfecto, Karen. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido una charla muy bonita. Y nada, chicos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web www.feedbackmedianews.com, y nos vemos en una próxima. Chao.